Durante la lectura del testamento de mi esposo, mi nuera susurró a los abogados: si la anciana monta un espectáculo, simplemente métanla en un asilo. La sorpresa llegó cuando el abogado leyó las últimas voluntades de mi esposo. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Si la anciana hace un escándalo, solo enciérrenla en una casa de reposo y terminen con eso. Susurró mi nuera Estela al abogado, palabras que me atravesaron como un puñal. Me quedé paralizada en la silla de cuero, con las manos apretadas en mi regazo, fingiendo no haber escuchado, aunque capté cada palabra. La oficina se volvió de repente sofocante. El tic-tac del reloj antiguo en la pared parecía hacerse más fuerte con cada instante que pasaba. Había estado casada con Tomás durante 45 años, 45 años de sueños compartidos, cafés matutinos y caricias suaves. Ahora él ya no estaba y yo, viuda de 69 años, escuchaba a mi nuera planear desecharme como si fuera un periódico viejo. ¿Empezamos? El señor Patricio, abogado de Tomás durante los últimos 20 años, se acomodó las gafas y abrió la carpeta gruesa frente a él. Mi hijo David se sentó junto a Estela con el rostro cubierto por una máscara de duelo ensayado. Me pregunté si sabía lo que su esposa acababa de decir y si lo aprobaba. Enderecé la espalda con el collar de perlas que Tomás me regaló en nuestro aniversario, 40 colgando pesado alrededor de mi cuello. No iba a llorar, no. Aquí, no frente a ellos. Según el último testamento del señor Thomas Wilson, el señor Patricio comenzó a hablar con tono formal y distante. La residencia principal en la avenida Maple número 1542, junto con todos los muebles y vehículos, queda legada a su hijo David Wilson y a la esposa de David, Estela Wilson. El heredero se llevó mis pulmones, nuestra casa, la casa donde crié a nuestro hijo, donde cuidé el jardín que tanto amaba Tomás, donde construimos una vida juntos, ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo. La suma de $200,000 de las cuentas de retiro del señor Wilson será transferida a la señora Beatriz Wilson. Continuó el señor Patricio, sin mirar mis ojos. Además, una pensión mensual de $2,000 durante el resto de su vida. Sentí que la habitación daba vueltas. $2,000 en nuestro barrio no cubrirían ni el alquiler de un apartamento decente. Tras 45 años, esto era lo que Tomás creía que valía. Los activos restantes, incluida la cartera de inversiones del señor Wilson, valorados aproximadamente en $3,200,000, serán transferidos a David y Estela Wilson. La mano de Estela encontró la de David, apretándola en señal de triunfo. Una pequeña y satisfecha sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. Debe haber algún error, me escuché decir con voz distante y vacía. Tomás y yo construimos todo juntos. Estuve a su lado casi medio siglo. El señor Patricio parecía incómodo, moviendo papeles sin necesidad. Me temo que estos son los deseos explícitos del señor Wilson, señora Wilson. El testamento fue actualizado hace 6 meses, poco después de su diagnóstico. Hace 6 meses, cuando Tomás ya estaba enfermo, cuando los medicamentos lo volvían confuso y olvidadizo, cuando Estela había comenzado a mostrarse tan atenta trayéndole comidas caseras y acompañándolo durante horas mientras yo descansaba. «Esto es absurdo», dije, mi voz más firme ahora, impulsada por una oleada de enojo. «Tomás no haría esto». «No conmigo». El rostro de Estela se endureció. «Beatriz, por favor, no compliques esto más de lo necesario». Tomás dejó claras sus intenciones. Debemos respetarlas. ¿Respetar? La palabra tenía un sabor amargo en mi boca. Como cuando me respetaste al sugerir que me internaran en un asilo. Sí, Estela, te escuché. La cabeza de David se giró hacia su esposa, la confusión iluminando su rostro. Pero Estela estaba demasiado entrenada en este juego. Beatriz, claramente estás molesta, lo cual es comprensible por tu pérdida. Pero hacer acusaciones no traerá de vuelta a Tomás.
Su voz tenía un veneno dulce. El señor Patricio carraspeó. «Quizás deberíamos tomar un breve descanso». «No», dije con firmeza. «Quiero entender cuándo y por qué mi esposo decidió dejarme con apenas lo suficiente para sobrevivir después de prometerme durante décadas que siempre me cuidaría». El abogado bajó la vista a sus notas. Los cambios se hicieron el 12 de febrero. El señor Wilson estaba en plenas facultades mentales cuando firmó los documentos. Yo evalué personalmente su capacidad. Es 12 de febrero. Recordé ese día. Fui a visitar a mi hermana, que se había caído y se había roto la cadera. Tomás había insistido en que fuera. Dijo que estaría bien durante unos cuantos días. Cuando regresé, Estela ya había estado allí. Documentos esparcidos por toda la mesa del comedor, asegurando que ayudaba a Tomás a ordenar sus facturas médicas. «Quisiera una copia del testamento anterior», pedí. «Beatriz». Por fin David habló, su voz cargada de tensión. «Papá tomó su decisión. No prolonguemos esto». Miré a mi hijo, esta persona que había llevado dentro de mí, cuidado, criado y amado más allá de toda medida, cuando se convirtió en este extraño que podía quedarse sentado viendo cómo despojan a su madre de todo. «Señor Patricio», dijo en voz baja, «enviaré copias de todos los documentos a usted, señora Wilson». Cuando me levanté para irme, las piernas me temblaban bajo el peso que sentía. Estela se inclinó hacia David y susurró: «Debemos poner la casa a la venta inmediatamente. El mercado está muy activo ahora. Ni siquiera esperaban a que yo encontrara otro lugar para vivir. 45 años de matrimonio y menos de 30 días para dejar mi hogar, mi vida. Salí de la oficina con la dignidad que pude reunir, el peso de la traición aplastándome como si fuera algo tangible. En el estacionamiento me senté en mi coche, que técnicamente ahora pertenecía a David y Estela, y finalmente permití que las lágrimas fluyeran. «Tomás, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo me dejaste? No, sin nada, después de tantos años». Pero cuando el sol comenzó a ponerse, lanzando largas sombras sobre el tablero, algo en mí se endureció. Esto no había terminado. Tomás puede que haya firmado ese testamento, pero yo conocía a mi esposo. Algo no estaba bien y yo iba a descubrir qué había sucedido realmente durante los días que estuve ausente. Creían que solo era una mujer mayor indefensa, a la que podían ignorar sin problema. Estaban a punto de entender lo equivocados que estaban. La casa se sentía diferente cuando regresé. Esa noche parecía más vacía, como si ya supiera que pronto dejaría de ser mía. Me desplacé por las habitaciones, conocidas como un fantasma, tocando los objetos que Tomás y yo habíamos reunido a lo largo de nuestra vida juntos. El reloj de péndulo que compramos para nuestro 10º aniversario, la estantería tallada a mano que él había hecho cuando David nació, el sillón de cuero gastado donde Tomás pasó incontables noches leyendo con sus gafas al final de la nariz. Ahora todo pertenecía a David y Estela. Me hundí en el sillón de Tomás, inhalando el leve aroma de su colonia que aún quedaba impregnado en la tela. ¿Cómo pudo hacerme esto? El Tomás que conocí jamás me habría dejado tan vulnerable, y menos después de prometer durante tantos años que siempre cuidaría de mí. El estridente timbre del teléfono me sacó de mis pensamientos. «Mamá». La voz de David sonaba tensa. «¿Estás bien? Te fuiste tan rápido». «Estoy bien», mentí, apretando con fuerza el auricular. «Solo cansada». «Escucha, sobre la casa». Estela y yo estábamos pensando... «No quiero hablar de la casa ahora mismo, David». Mi voz fue más cortante de lo que pretendía. Un silencio. «Claro, podemos discutirlo después, pero mamá, tenemos que comenzar». «Pensando en a dónde irás». Estela encontró algunas comunidades de retiro excelentes. ¿Comunidades de retiro? ¿Quieres decir hogares de ancianos? La amargura en mi voz me sorprendió hasta a mí misma. «Mamá, no son hogares de ancianos, son para personas mayores, activas como tú. Tendrías tu propio departamento, actividades, gente de tu misma edad». «Gente de mi misma edad», repetí con frialdad. «David,
Ni siquiera tengo 70 años. Soy perfectamente capaz de vivir de forma independiente. Otra pausa, esta vez más larga. Solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? Reí con un sonido vacío. ¿O lo mejor para ustedes y Estela? Déjame adivinar. Estas comunidades de retiro consumirían esa pensión mensual que Tomás me dejó enseguida, ¿no es así? Mamá, eso no es justo. Estamos tratando de ayudarte. ¿Ayudar? Presionándome para que abandone mi casa a los pocos días del funeral de tu padre. ¿Ya planeando mi vida sin ni siquiera consultarme? ¿Estás molesta? Lo entiendo. ¿Podemos hablar cuando te sientas más razonable? ¿Más razonable? Como si fuera una niña haciendo un berrinche. Adiós, David. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban mientras subía a la habitación que Tomás y yo habíamos compartido durante décadas. La cama seguía sin hacer desde la mañana del funeral. No tuve corazón para tocar el último lugar donde Tomás durmió. Abrí su armario y pasé los dedos sobre sus camisas perfectamente colgadas, cada una despertando una avalancha de recuerdos. La camisa azul Oxford que usó en la graduación universitaria de David. La camisa de franela desgastada que solía ponerse cada sábado por la mañana para trabajar en el jardín. En la parte trasera del armario, en la repisa más alta, había una fila de diarios encuadernados en cuero. Tomás había sido un registrador muy cuidadoso, anotando todo, desde los gastos del hogar hasta las plantas del jardín. Tomé el más reciente, fechado apenas 3 meses antes de su fallecimiento. Sentándome al borde de la cama, abrí el diario y encontré consuelo en la letra familiar de Tomás. Las anotaciones eran en su mayoría rutinarias. Apuntes sobre sus horarios de medicación, citas médicas, breves comentarios sobre el clima o lo que habíamos cenado aquella noche. Entonces una línea llamó mi atención, fechada el 10 de febrero, solo 2 días antes de que cambiara su testamento. Llamé a Jackson hoy por la cabaña. Todo está en orden. Beatriz tendrá lo que necesite cuando llegue el momento. Debo asegurarme de que Estela no se entere de la cabaña. Tomás y yo habíamos pasado vacaciones en una pequeña cabaña de alquiler en los Adirondacks hace años, pero nunca habíamos tenido una propiedad allí. ¿Y por qué tendría que ocultárselo a Estela? Pasé las páginas buscando más referencias. Allí, el 11 de febrero, anotó: transferí el último pago hoy. Todos los papeles están con Jackson. La escritura está solo a nombre de Beatriz. Pase lo que pase con la casa, ella tendrá un lugar a donde ir. Mi corazón se aceleró al leer esas palabras de nuevo. Una propiedad a mi nombre. Tomás había comprado un terreno sin decirme nada. El sonido de una puerta de coche cerrándose en el camino de entrada me sacudió de mis pensamientos. Yo miré por la ventana y vi el BMW plateado de David estacionado justo detrás de mi coche. Estela estaba con él. Rápidamente devolví el diario a su lugar y bajé las escaleras apresuradamente, llegando a la puerta justo cuando la llave de David giraba en la cerradura. «Mamá», llamó mientras entraba con Estela justo detrás. «Traemos la cena. Pensamos que tal vez no tenías ganas de cocinar». «Eso es considerado», respondí con cautela, mirando la bolsa de papel del deli local. La sonrisa de Estela no llegaba a sus ojos. «También trajimos unas cajas. Creímos que podríamos ayudarte a comenzar a organizar tus cosas. No hay prisa, claro, pero es bueno adelantar un poco, ¿no?» Cajas. Habían traído cajas. El funeral había sido hace solo 3 días. «Eso no será necesario», contesté con frialdad. «Soy capaz de empacar mis pertenencias cuando llegue el momento». David se movió incómodo. «Mamá, solo intentamos ayudar». «David», dije mirándolo directamente a los ojos. «¿Quién es Jackson?» Su expresión no cambió. «¿Jackson? No conozco a ningún Jackson». O estaba mintiendo o realmente no sabía. Dado el secreto en el diario de Tomás, sospeché que era lo segundo. «No importa», dije. «No es importante». Estela ya se había metido en la sala. Su mirada crítica examinaba los muebles. «Esta habitación recibe una luz hermosa. Estaba pensando que podríamos poner el escritorio antiguo de mi abuela justo junto a esa ventana».
Ya estaba redecorando en mi casa mientras yo seguía allí de pie. No tengo mucha hambre, dije de pronto, y me temo que estoy demasiado cansada. David frunció el ceño y dijo con disgusto: «Mamá, hemos recorrido todo este camino». «Por favor, David, hoy ha sido un día complicado», respondió ella con voz apacible. Después de que se marcharon a regañadientes con Estela, dejando el montón de cajas aplastadas en el pasillo, regresé a los diarios de Tomás, los saqué todos y me senté en el suelo del dormitorio, con las páginas esparcidas a mi alrededor. Hora tras hora revisé cada entrada, buscando más referencias a Jackson o a la cabaña. En un diario del año pasado encontré la anotación: «Me reuní con Jackson hoy para hablar de una oportunidad de inversión. Lugar apartado, pero hermoso, con buen potencial. Si todo resulta bien, podría ser el colchón de seguridad para Beatriz. Dios sabe que lo necesitará cuando yo ya no esté». Tomás había sabido de alguna manera que yo necesitaría un respaldo, que no podría contar con David para protegerme, que Estela intentaría desplazarme. Pero, ¿quién era Jackson? ¿Dónde estaba la propiedad que aparentemente Tomás había comprado para mí? Seguí buscando hasta que mis ojos ardían de agotamiento. Cuando empezó a amanecer, finalmente encontré lo que buscaba en uno de los diarios más antiguos de Tomás, que databa de hace casi 20 años. Ayudé a Jackson Matthews a poner en marcha su despacho de abogados hoy. Pequeña inversión, pero es un buen chico con una mente aguda. El hijo de Catherine llegará lejos con el apoyo adecuado. Jackson Matthews, el hijo de Catherine. Catherine, la secretaria de Tomás, en sus primeros días en la firma, antes de hacerse socio. Recordé que había sido madre soltera, con un niño pequeño al que cuidaba con esmero. Durante las vacaciones escolares, Tomás había ayudado a su hijo a convertirse en abogado, y ahora, al parecer, ese mismo hijo poseía la llave de la red de seguridad que Tomás había intentado construir para mí. Extendí la mano hacia el teléfono sobre la mesita de noche, pero dudé. ¿Y si Estela y David estaban vigilando mis llamadas? ¿Y si ellos ya sabían sobre Jackson y trataban de localizarlo primero? No, necesitaba actuar con cautela. Tenía que encontrar a Jackson Matthews por mi cuenta, sin alertar a David ni a Estela. Sea lo que fuera que Tomás le hubiera confiado, estaba destinado a mí, y solo a mí. Por primera vez desde la lectura del testamento sentí una chispa de esperanza. Tomás no me había abandonado. Al fin y al cabo, me había dejado un mensaje, un camino a seguir, y yo lo encontraría sin importar lo que me costara. Ubicar a Jackson Matthews fue más sencillo de lo que imaginaba. Una simple búsqueda en Internet mostró su despacho, Matthews y Asociados, a solo 30 minutos de nuestra casa. Tomás nunca me lo había mencionado, al menos no en los últimos años. Otro secreto que guardaba. Esperé hasta estar segura de que David y Estela estarían en el trabajo antes de llamar. Mis manos temblaban mientras marcaba el número. Matthews y Asociados. «¿En qué puedo ayudarle?», respondió una voz femenina agradable. Dije que quería hablar con Jackson Matthews. Se trataba de asuntos relacionados con Thomas Wilson. Hubo una pausa. Preguntaron quién llamaba. Respondí: «Beatriz Wilson, esposa de Tomás». Otra pausa, esta vez más larga. Luego dijeron: «Un momento, señora Wilson». Menos de un minuto después, una voz profunda respondió al teléfono. Señora Wilson esperaba su llamada. Lamento mucho lo de Tomás. ¿Me esperaba? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sí. Tomás me hizo prometerle que esperaría a que usted me contactara. Dijo que usted lo resolvería por su cuenta, que siempre fue más lista de lo que todos creían. Eso sonaba a Tomás, siempre confiando en mí, incluso cuando yo dudaba de mí misma. Encontré sus diarios. Dijo algo sobre una cabaña, una escritura a mi nombre. No podemos hablar de eso por teléfono, señora Wilson. ¿Podría venir a mi oficina hoy si es posible? Miré el reloj. Eran apenas las 10 de la mañana. Puedo estar allí para el mediodía. Perfecto. Y señora Wilson, venga sola.
El camino hacia la oficina de Jackson se hizo interminable. Las preguntas giraban en mi mente como ropa en una lavadora. ¿Qué habría estado planeando Tomás? ¿Por qué tanta reserva? ¿Cuánto tiempo sabía que David y Estela no eran de fiar? Matthews y asociados ocupaban un edificio de ladrillo modesto en el centro. La recepcionista, una joven de ojos amables, me condujo de inmediato al despacho de Jackson. Cuando llegué, Jackson Matthews se levantó al verme entrar. Tenía poco más de 40 años y, según las anotaciones en los diarios de Tomás, él estaba en sus 20 cuando éste le ayudó a fundar su consulta. Su sonrisa cálida me tranquilizó al instante. Señora Wilson, es un placer finalmente conocerla. Tomás hablaba mucho de usted. ¿De verdad? Me acomodé en la silla frente a su escritorio. Curioso, él nunca me mencionó a usted. La sonrisa de Jackson se tornó melancólica. Eso era intencionado. Lo que estábamos haciendo debía mantenerse en absoluto secreto. Metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó un grueso sobre manila. Tomás vino a verme hace aproximadamente 8 meses, poco después de recibir su diagnóstico. Le preocupaba lo que te sucedería cuando él ya no estuviera. Entonces él sabía. Dije en voz baja. Sabía que David y Estela intentarían apoderarse de todo. Jackson vaciló. Tenía dudas. Creía que Estela había estado influyendo en David durante años, poco a poco, volviéndolo en contra de ustedes dos. Cuando Tomás se enfermó, empezó a notar ciertos comportamientos que lo inquietaban profundamente, como que Estela comenzó a interesarse mucho en sus finanzas, se ofrecía para ayudar a organizar sus papeles y hacía preguntas sobre sus inversiones. Luego Tomás escuchó sin querer una conversación entre ella y David. Hablaban de lo difícil que podrías volverte cuando Tomás no estuviera, cómo tal vez necesitarías cuidados especiales. Se me apretó el estómago. Un hogar para ancianos. Jackson asintió. Tomás decidió entonces crear una red de seguridad para ti, algo que David y Estela no pudieran tocar. Deslizó el sobre el escritorio. Esto contiene la escritura de una propiedad en los Adirondacks. No es solo una cabaña, es una casa totalmente renovada con 3 dormitorios, ubicada en 5 acres con un pequeño lago. Tomás la compró a tu nombre exclusivamente. Está completamente amueblada y equipada con todo lo que podrías necesitar. Mis manos temblaban mientras abrí el sobre y saqué los documentos. Ahí estaba en blanco y negro una escritura con mi nombre inscrito. Fotografías comenzaron a caer, mostrando una hermosa casa de cedro, enclavada entre pinos, con un porche que daba la vuelta y que miraba un lago impecable. No entiendo, susurré. Si Tomás quería proveer para mí. ¿Por qué cambió su testamento para dejarme casi nada? ¿Por qué permitió que David y Estela se quedaran con la casa? Jackson se inclinó hacia adelante. Ahí es donde todo se complica. Tomás descubrió que Estela lo había estado presionando para modificar su testamento mientras estaba bajo medicación fuerte. Temía que si no aparentaba ceder, ella tomara medidas más radicales, así que les dio lo que quería. En apariencia sí, pero se aseguró de que estuvieras bien cuidado. La propiedad es tuya, completamente libre de cargas. Además, hay esto. Me entregó otro documento. Una cuenta bancaria en las Islas Caimán. Miré el papel sin poder creerlo. Con poco más de $2 millones, Tomás había estado transfiriendo dinero silenciosamente durante años. Todo es perfectamente legal. Pagó los impuestos correspondientes, pero también es imposible de rastrear y está fuera del alcance de David y Estela. No podía respirar. Tomás no me había traicionado. Me había protegido todo el tiempo. Hay algo más. Jackson vaciló. Tomás sospechaba que Estela podría estar manipulando su medicación durante los últimos meses. No pudo probarlo, pero tenía episodios de confusión que no coincidían con su estado habitual. Las expectativas del doctor sobre su estado de salud comenzaron a tambalearse como si la habitación misma se inclinara. ¿Estás diciendo que ella lo estaba envenenando?
No exactamente, no se trataba de envenenamiento, tal vez más bien de modificar las dosis para hacerlo sentir más confundido y sumiso. Por eso él insistía en cambiar su testamento por su cuenta, para darles lo que creían querer, mientras aseguraba tu futuro por otros medios. Pensé en el repentino interés de Estela por llevarle la medicina a Tomás, en cómo se empeñaba en ordenar sus pastilleros y en la forma en que lo observaba tragar cada píldora. ¿Por qué no me dijo nada de esto? Él te protegía. Temía que si te enterabas, los enfrentases y eso aumentara el peligro para los dos. Una lágrima resbaló por mi mejilla. Incluso en sus últimos días, Tomás pensaba en mí, esforzándose por mantenerme segura. Jackson agregó en voz baja, sacando un sobre sellado de su escritorio. Tomás me pidió que te entregara esto cuando supieras toda la verdad. En el frente estaba mi nombre, escrito con la letra inconfundible de Tomás. Lo apreté contra mi pecho, sin estar preparada todavía para abrirlo. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Eso depende completamente de ti, señora Wilson. Podrías mudarte inmediatamente a la propiedad de los Adirondacks. Oh, sus ojos brillaron con una luz especial. Podrías seguir jugando un poco más. Deja que David y Estela piensen que han ganado mientras tú haces tus preparativos con más cautela. Por primera vez desde la muerte de Tomás, sentí cómo regresaba mi poder. Ya no era indefensa, ni estaba a merced de ellos. Yo creo que dije despacio que me gustaría dar a mi querida nuera exactamente lo que merece. Jackson sonrió. Tomás dijo que esperaba que dijera eso. También comentó que sería magnífico. Esa noche leí la carta de Tomás solo, sentado en su sillón con una copa del whisky que tanto le gustaba. Sus palabras tiernas, sabias y a veces con un toque de humor oscuro me hicieron sentirlo cerca en esos momentos tan especiales. Explicaba cómo había descubierto la manipulación de Estela sobre David hace años. Intentó intervenir con sutileza, pero comprendió que el control que ella tenía sobre nuestro hijo era demasiado fuerte. Fallé con él, Beatriz, escribió, pero me niego a fallarte a ti. Ellos piensan que solo eres una dulce anciana que aceptará en silencio las sobras que le den. Muéstrales lo equivocados que están. A la mañana siguiente conduje hasta Adirondacks para visitar la propiedad. Los caminos rurales y serpenteantes me llevaron finalmente a una pequeña desviación señalada solo por un cartel de madera con el nombre de Willow Point. Tomás siempre me llamaba Chusous, fuerte pero flexible, capaz de doblarse sin romperse. La casa me dejó sin aliento. Rodeada de pinos altos, era todo lo que podría haber deseado. Acogedora y a la vez amplia, con grandes ventanas que llenaban las habitaciones de luz natural. El porche envolvente daba a un pequeño lago cristalino que brillaba con el sol de la mañana. Dentro encontré muebles que reconocí de nuestras escapadas para buscar antigüedades a lo largo de los años. Piezas que Tomás decía que estaban guardadas o que habían sido vendidas. Él había estado construyendo esto en secreto. El refugio para mí era total. En el dormitorio principal las fotografías nuestras decoraban la cómoda. Nuestro día de boda, las vacaciones, momentos tranquilos en el jardín. Sobre la mesita de noche descansaba un libro que había mencionado querer leer hacía meses. Cada detalle mostraba cuánto me conocía Tomás, cuán profundo era su amor por mí. Me senté al borde de la cama, invadida por la tristeza y la gratitud. Los armarios de la cocina estaban llenos, con mis alimentos preferidos, las estanterías repletas de novelas que amaba. En la pequeña habitación, con vista al lago, un caballete esperaba con lienzos y pinturas nuevas, recordando el pasatiempo artístico que abandoné hace años para cuidarlo durante su enfermedad. Esta no era simplemente una casa, sino el hogar de alguien que realmente me había visto. Pasé el día explorando y descubriendo con asombro detalles pensados en cada rincón. Cuando llegó la noche, me senté en el porche con una taza de té, contemplando cómo el atardecer pintaba el lago con tonos dorados y rosados. Por primera vez desde la muerte de Tomás, sentí paz,
pero también algo más, una gran determinación. No me desvanecería en silencio. Tomás me había dado no solo un refugio, sino una posición de fuerza que debía aprovechar. Al regresar al día siguiente, el coche de David estaba en la entrada. Dentro los encontré a él y a Estela en la sala, rodeados de pequeñas pegatinas de colores que pegaban en varios objetos. «¿Mamá?», dijo David sobresaltado. «¿Dónde has estado? Hemos estado llamando. Dejé el teléfono en casa», respondí con calma. Necesitaba un momento para reflexionar. La sonrisa de Estela era tensa. Solo estábamos preparando etiquetas para el inventario con fines de seguro. «Por supuesto, tú estabas presente». Dejé mi bolso sobre la mesa. «Qué atento», comentó David con incomodidad. «Mamá, tenemos que hablar sobre el plazo. El agente inmobiliario opina que he estado mirando apartamentos. Interrumpí diciendo que creo haber encontrado uno que se ajusta a mi presupuesto». La sorpresa en sus rostros fue casi cómica. Esperaban resistencia, lágrimas o súplicas, no una aceptación tranquila. «Oh», Estela se repuso rápido. «Eso es maravilloso». «¿Dónde queda?» «Solo un lugar pequeño, al otro lado de la ciudad». «Nada especial, pero es lo que puedo pagar ahora». David tuvo la decencia de sentirse avergonzado. «Mamá, sabes que si necesitas ayuda con el alquiler, no será necesario». Corté diciendo que manejaré con lo que tu padre me dejó. Estela brilló de alegría. «Me alegra que estés actuando con sensatez sobre esto, Beatriz. Eso es lo que Tomás hubiera querido». Contuve mi protesta. Si tan solo supiera lo que realmente deseaba Tomás. «Necesitaré unas semanas para empacar», dije. «Hay 45 años de recuerdos en esta casa». «Por supuesto», respondió David rápidamente. «Tómate el tiempo que necesites, dentro de lo razonable», agregó con una mirada hacia Estela. «Pensábamos comenzar las renovaciones el próximo mes», añadió Estela. «La cocina está tan anticuada. La cocina que Tomás y yo remodelamos hace apenas 3 años. Prometí que me iría antes de eso. Ahora, si me disculpan, estoy bastante cansada del viaje». Después de que se fueron, llamé a Jackson y le dije que ya había visto la casa. «Es perfecto, pero aún no estoy listo para contarle a David y Estela sobre eso». «¿Cuál es tu plan?», preguntó. «Necesito información», respondí. «Sobre las acciones de Estela durante la enfermedad de Tomás. Si ella manipulaba su medicación, podría haber pruebas». Jackson guardó silencio por un momento. «¿Qué esperas lograr exactamente, Beatriz?» «Justicia», dije simplemente, «y tal vez una oportunidad para despertar a mi hijo del hechizo que ella ha lanzado sobre él». A la mañana siguiente llamé al doctor de Tomás y pedí una reunión, alegando que necesitaba cerrar ese capítulo sobre sus últimos días. El doctor Lavín aceptó verme esa misma tarde. En su despacho dirigí la conversación con cuidado hacia el régimen de medicamentos de Tomás. «Me sorprendió lo confundido que se volvió al final», comenté. «Parecía que sucedió de repente». El doctor Lavín frunció el ceño. «Sí, eso era inusual. Su deterioro fue más rápido de lo que esperaba, dada la evolución de su enfermedad». «¿Podría haber sido su medicación la causa?», dudó al responder. «Potencialmente, si las dosis eran incorrectas, pero Estela me aseguró que seguía exactamente el horario prescrito». «¿Estela?». Mantuve mi voz neutral. «¿Ella se encargaba de su medicación?». «Sí», insistió en tomar esa responsabilidad. «Dijo que tú estabas demasiado abrumado». Él hizo una pausa. «¿No era ese el acuerdo?». «No», respondí en voz baja. «No lo era». Su expresión cambió. «Señora Wilson, ¿hay algo que debería saber?». Respiré hondo. Tomás cambió su testamento durante ese periodo de confusión. Él dejó casi todo a David y Estela, a pesar de haberme prometido durante años que yo también sería cuidado. La expresión del doctor Lavín se volvió más seria. «Eso no parece el Tomás que yo conocía. Hablaba de ti con tanta dedicación. ¿Hay alguna manera de demostrar que su medicamento fue mal administrado?». Pensó por un momento. «Hicimos análisis de sangre en esas últimas semanas.
Los resultados deben estar en su archivo. Puedo revisarlos para ver si algo llama la atención. Se lo agradecería, dije. Por favor, doctor, no mencione esta conversación a mi hijo ni a mi nuera. Al salir de su consultorio, sonó mi teléfono. Era Jackson Beatriz. Encontré algo interesante. Tomás había instalado cámaras de vigilancia en tu casa el año pasado. Las imágenes se guardaban en un servidor seguro. Me quedé sin aliento. Las cámaras estaban en su estudio, la cocina y tu habitación, principalmente enfocadas en el área de sus medicamentos y su escritorio, donde guardaba documentos importantes. ¿Te dijo por qué? Sospechaba que alguien revisaba sus papeles cuando ustedes no estaban en casa. Al principio pensó que podría ser una empleada doméstica, pero fue Estela, terminé diciendo. Lo más probable es que las grabaciones sean largas. Tomará tiempo revisarlas todas. Yo ayudaré, respondí inmediatamente. ¿Dónde puedo acceder a ellas? Ven a mi oficina mañana. Instalaremos una estación segura para verlas. Esa noche, mientras revisaba la ropa de Tomás, supuestamente para empacar, pero en realidad buscando más pistas, escuché que se abría la puerta principal. La voz de David llamó. Mamá. Bajé las escaleras y lo encontré parado de manera torpe en el vestíbulo, solo. Pregunté, ¿Estela no está contigo? Él negó con la cabeza. Quería hablar contigo, solo nosotros dos. Nos sentamos en la cocina, lugar donde había preparado innumerables comidas familiares y donde Tomás y yo habíamos compartido nuestro café matutino durante décadas. Mamá, sé que esto es difícil, comenzó David, pero papá quería esto, ¿no? Interrumpí. ¿Te dijo él que eso era lo que deseaba? ¿O Estela? La mandíbula de David se tensó. ¿Por qué siempre culpas a Estela? Ella solo ha sido apoyo. ¿De verdad? ¿O acaso te he estado alejando de mí en silencio durante años? Eso es ridículo. ¿Lo es? ¿Cuándo fue la última vez que nos visitaste sin ella? ¿Cuándo fue que me llamaste solo para charlar como antes? No tuvo respuesta. David, tu padre no estaba en sí mismo cuando cambió el testamento. Estaba confundido, desorientado. El abogado dijo que estaba en pleno uso de sus facultades. El abogado lo vio por 20 minutos. Yo vivía con él. Vi cómo cambió después de que Estela empezó a ayudar con su medicación. David se levantó de repente. No voy a escuchar estas acusaciones. Mientras salía furioso hacia la puerta, le llamé. Revisa el botiquín en el baño de tu padre, detrás de las toallas extras. Guardaba un diario con cada pastilla, cada momento de confusión. David se detuvo con la mano en la perilla. Por un instante pensé que volvería, pero en lugar de eso, salió y cerró la puerta de golpe. Sin embargo, ya había sembrado la duda. Y al día siguiente comenzaría a revisar las grabaciones que quizá por fin revelaran la verdad sobre Estela y lo que había hecho a mi esposo. Durante 3 días estuve en la oficina de Jackson viendo las imágenes de las cámaras ocultas de Tomás. Lo que descubrí confirmó mis peores temores y destrozó mi corazón una vez más. Estela, cuando creía que nadie la veía, abría el organizador de pastillas de Tomás y cambiaba los medicamentos, anotando con cuidado el orden original en un pequeño cuaderno para poder devolverlos a su lugar antes de que yo regresara a casa. Tomás se volvía cada vez más desorientado después de tomar las píldoras que ella le daba. Y la peor traición de todas, grabaciones del 12 de febrero, el día en que se cambió el testamento. Tomás apenas podía mantener la cabeza erguida mientras firmaba los papeles que Estela le ponía delante. David estaba en segundo plano, sin participar, pero tampoco interviniendo. Esto es un delito, dijo Jackson en voz baja, mientras veíamos. Abuso de ancianos, manipulación de medicamentos y posiblemente fraude si Tomás no estaba en capacidad para firmar. ¿Tienes suficiente para ir a la policía? Pregunté. Más que suficiente, pero Beatriz, ¿estás segura de que eso quieres? Esto podría romper a tu familia en pedazos. Pensé en David, mi único hijo, el niño que lloraba cuando pisaba una hormiga sin querer, el adolescente que defendía a los niños más pequeños de los matones, el joven que había sido tan amable, tan íntegro. Mi familia ya está rota, dije al final, pero quiero una última oportunidad para llegar a mi hijo.
Al día siguiente, la doctora Lavigne llamó y dijo: «Señora Wilson, he revisado los análisis de sangre de Tomás correspondiente a sus últimos meses. Los niveles de su medicamento principal fueron irregulares, a veces demasiado altos, otras veces demasiado bajos. No es lo que esperaríamos con una administración adecuada». ¿Podría haber sido un accidente?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta, mostrando un patrón consistentemente inconsistente. «No, esto parece intencional. ¿Estaría dispuesta a ponerlo por escrito?». Una pausa. «Por Tomás», acepté. Con el informe del doctor y copias de los vídeos más incriminatorios estaba preparada. Llamé a David. «Necesitamos hablar», dije. «Solo tú, yo y Estela, sobre la casa. Ya discutimos esto, mamá. Una conversación, David, y nunca lo mencionaré de nuevo». Él suspiró. «Está bien, la cena de mañana sería perfecta». Pasé el día siguiente preparando no solo la evidencia, sino también a mí misma. Este enfrentamiento requeriría toda mi fuerza y tranquilidad. Llegaron puntuales a las 7 de la noche. Estela llevaba un vestido nuevo y costoso, David lucía agotado y demacrado. «Huele delicioso», comentó Estela con su sonrisa ensayada. «Es el estofado favorito de Tomás», respondí, considerándolo apropiado. Durante el plato principal hicimos conversaciones incómodas y superficiales. Cuando saqué el café y el postre, David finalmente tocó el tema. «Mamá, sobre la casa, Estela te encontró un apartamento encantador en Oakwood Gardens. Es una comunidad para personas mayores, muy activa y económica», agregó Estela. «La pensión de Tomás debería cubrirlo perfectamente». Tomé un sorbo de café. «Qué considerado. Antes de hablar de eso, quería preguntar por el 12 de febrero. Se intercambiaron miradas». «¿Qué pasa con esa fecha?», preguntó David, el día en que Tomás cambió su testamento. «Ustedes estaban aquí, ¿no es así?». La sonrisa de Estela se tensó. «Tomás nos pidió que le ayudáramos a organizar sus asuntos. Estaba preocupado por ti, Beatriz. Quería asegurarse de que David pudiera cuidarte bien». «Dejándome casi en la ruina», dijo Beatriz con tono de advertencia. «¿Ya hablamos de esto?». «Sí, lo hicimos. Pero no hemos tocado por qué Tomás estaba tan confundido ese día o por qué sus niveles de medicación eran erróneos en los análisis». La taza de café de Estela chocó contra el plato. «¿De qué hablas?». Saqué la carpeta que había preparado y deslízala el informe del doctor Lavigne sobre la mesa. El médico de Tomás encontró niveles irregulares de medicación en su organismo, niveles que indicaban una gestión intencionada errónea. David frunció el ceño mientras leía el informe. «Esto no prueba nada. Las medicinas pueden interactuar». «Tienes razón», interrumpí. «Eso por sí solo no prueba nada». Puse mi tableta sobre la mesa y la giré hacia ellos. «Esto sí», dije. Presioné reproducir. En la pantalla se veía a Estela en el estudio de Tomás, abriendo cuidadosamente su organizador de pastillas, cambiando cápsulas de un compartimento a otro y tomando notas en su librito. A Estela se le puso el rostro pálido. David miró fijamente la pantalla y luego a su esposa. «¿Qué es esto?», susurró. Reproduje el siguiente clip. 12 de febrero. Tomás, apenas consciente, firmando documentos. Estela guiando su mano. David al fondo, incómodo, pero en silencio. «Apágalo». Estela ordenó con brusquedad. «¿Por qué?». «Manteniendo la calma», respondí. «¿Te incomoda la verdad?». «Mamá». La voz de David temblaba. «¿De dónde salió esto?». Tomás instaló cámaras cuando empezó a sospechar que alguien manipulaba su medicina. Intentaba protegerse. ¿Protegerme a mí? Estela se levantó de repente. «Esto es absurdo. Evidentemente edité este material porque no puedes aceptar que Tomás quería asegurarse de mantener a su hijo». «El doctor Lavigne ya lo revisó», dije, «y también Jackson Matthews, el otro abogado de Tomás». «¿Otro abogado?», David preguntó confundido. «El que ayudó a Tomás a crear un fideicomiso para mí, el que tiene la escritura de mi casa nueva en Adirondacks y administra mi cuenta en las Islas Caimán». La expresión de Estela se transformó en furia. «Estás mintiendo». «¿Lo estoy?». «Tomás sabía lo que hacías, Estela. Fingió para protegerse a sí mismo y a mí. Te dejó creer
que ganaste mientras él construía una red de seguridad que tú no podías tocar. Me dirigí a mi hijo. David, ¿sabías lo que ella le estaba haciendo a tu padre? Parecía aturdido. No, lo juro, mamá. Sabía que quería que cambiara el testamento, pero nunca pensé. Se volvió hacia Estela. Dime que no hiciste esto. La compostura de Estela se quebró. ¿Crees que hice esto por mí? Lo hice por nosotros. Tus padres tenían todo mientras nosotros luchábamos con los pagos de la hipoteca y los préstamos del coche. Merecíamos esto. Entonces, ¿envenenaste a mi padre? La voz de David apenas se oía. No lo envenené. Solo hice algunos ajustes para que fuera más razonable. De todas formas, iba a morir. El silencio que siguió a su estallido fue ensordecedor. David miró a su esposa como si la viera por primera vez. «Vete», dijo finalmente. «David, sal de la casa de mi madre. Ahora mismo». Estela agarró su bolso con movimientos bruscos por la rabia. En la puerta se volvió. «Esto no termina aquí. Crees que ganaste, pero voy a pelear esto. Ese testamento es legalmente válido». En realidad, expliqué con calma. Un testamento firmado bajo coacción, mientras alguien estaba drogado, no tiene validez legal. Tampoco lo tiene uno firmado por alguien cuya capacidad mental fue afectada por manipulación de medicamentos, pero puedes explicarlo todo a la policía si quieres. Después de que ella salió furiosa, David cayó en una silla con la cabeza entre las manos. «Mamá, no lo sabía. Te juro que no sabía que ella estaba drogando a papá. Pero tú sabías que ella lo presionaba para cambiar el testamento». Él asintió con tristeza. Ella decía que tenía sentido, que estarías mejor con una pensión mensual que intentando mantener sola esta casa grande. Que podríamos cuidar mejor de ti si controláramos los bienes. ¿Y tú le creíste? Quería creerle. Su voz se quebró. Fui débil, egoísta. Papá estaría muy avergonzado de mí. Extendí la mano a través de la mesa y tomé la suya. Tu padre te amaba, David, pero él fue preocupado por la influencia que Estela había ejercido sobre ti. ¿Cuánto tiempo? Tragó saliva con dificultad. ¿Desde cuándo había estado manipulando su medicación? Al menos 3 meses, según las grabaciones. ¿Podría eso haber acelerado su muerte? Esa era la pregunta que me hacía desde hacía varios días. El doctor Lavín cree que es posible. La dosis irregular provocó un estrés adicional en su organismo. El rostro de David se contrajo con angustia. Oh, Dios. Permanecimos en silencio durante un largo instante. ¿Qué sucede ahora?, preguntó finalmente. Eso depende de ti, respondí en voz baja. La evidencia puede ir a la policía o no. Esa es mi decisión. Pero lo que hagas a partir de ahora es tu responsabilidad. La primavera llegó a los Adirondack con una explosión de flores silvestres y cantos de aves. Me senté en mi porche observando a un par de cardenales que revoloteaban entre los pinos. Tomás siempre había amado a los cardenales. Decía que le recordaban a mí, brillantes y decididos. «Buenos días, Beatriz», saludó mi vecina, Eleyanar, mientras pasaba caminando por su ruta diaria. Le respondí con una sonrisa y un gesto. Habían pasado 6 meses desde aquel enfrentamiento decisivo con Estela y David, 6 meses de sanación, de reconstrucción, de encontrar mi equilibrio en esta nueva etapa. Los trámites legales fueron, gracias a Dios, relativamente breves. Al enfrentar la evidencia en su contra, Estela accedió a un divorcio amistoso y devolvió todo lo que se había llevado a cambio de que no presentara cargos penales. La casa en la avenida Maple fue vendida y el dinero se repartió conforme a lo que hubiera sido el deseo de Tomás, la mitad para mí, la otra mitad para David. Había decidido quedarme permanentemente en Punta Sousa. La ciudad guardaba demasiados recuerdos, tanto dulces como dolorosos. Aquí, entre los pinos y el suave murmullo del lago al tocar la orilla, había encontrado tranquilidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. David acaba de aterrizar. ¿Debería estar aquí para la hora del almuerzo? ¿Necesitas algo de la ciudad? Mi corazón se llenó de alegría. Esas visitas mensuales se habían convertido en nuestra nueva costumbre mientras reconstruíamos nuestra relación con cuidado.
No era perfecta. Todavía había momentos de tensión, recuerdos dolorosos que emergían de improviso, pero estábamos haciendo el esfuerzo. Eso tenía un valor. Respondí con un mensaje. Solo tú, conduce con cuidado. Dentro revisé la lasaña en el horno, la favorita de David desde que era niño. La casa olía a salsa, de tomate y hierbas, cálida y acogedora. Había pasado la mañana horneando pan y preparando una ensalada con verduras de mi nuevo jardín. La jardinería era la pasión de Tomás, no la mía, pero la había adoptado en su honor. Para mi sorpresa, había encontrado placer en ello, en la textura de la tierra entre mis dedos, en cuidar las plántulas hasta que se convertían en plantas robustas. Mis primeros tomates salieron irregulares y pequeños, pero nunca había probado algo tan dulce. El cuarto de invitados estaba listo para la estadía de David. Toallas limpias en el baño, sábanas frescas en la cama. El pequeño escritorio en la esquina guardaba una sorpresa. Fotografías antiguas que encontré mientras desempacaba. Mostraban a David cuando niño construyendo castillos de arena con Tomás en la playa. Había aprendido a... Valoro estos instantes de preparación, esa tranquila espera llena de ganas de reconectar. Tras décadas como esposa y madre, estaba descubriendo quién era Beatriz, según sus propias condiciones. El sonido de los neumáticos sobre la grava anunció la llegada de David. Arreglé mi cabello, ahora completamente plateado, sin necesidad de tintes, y salí a su encuentro. Él salió de su coche con un aspecto más relajado que el que recordaba desde hacía años. El divorcio con Estela lo había envejecido. Al principio, las líneas de estrés y vergüenza marcaban su rostro. Pero poco a poco, el hijo que conocía empezó a reaparecer. Se acercó y me abrazó fuerte. Me dijo: «Mamá, te ves maravillosa». Le respondí en broma: «Tú tampoco estás nada mal», al notar su bronceado saludable. «San Francisco te está sentando bien». El ofrecimiento de trabajo en esa ciudad llegó 3 meses después del divorcio. David dijo: «Es un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir mi vida lejos de los rumores y las miradas». Ambos lloramos al contar lo que sentíamos, yo triste por la distancia y él por dejarme sola. Le aseguré: «Solo es un viaje en avión, lo haremos funcionar». Y así fue. Durante el almuerzo, David compartió anécdotas de su nuevo cargo, su apartamento, el grupo de senderismo al que se unió. Yo le hablé de mi jardín, mis clases de pintura, el club de lectura que inicié con Leonor y otras mujeres del pueblo. «¿Pareces feliz, mamá?», comentó mientras servía una segunda porción de lasaña. Le confirmé que sí, que realmente me sentía feliz a pesar de todo. De la traición, la pérdida y el duelo, yo lo estaba. Encontré mi camino hacia la felicidad. Después de almorzar, caminamos hacia el lago. El sol de la tarde brillaba sobre el agua y una suave brisa movía las hojas en lo alto. Encontré más de los diarios de papá, dijo David mientras nos sentábamos en el pequeño muelle de madera, un lugar de hace años, cuando empecé a salir con Estela. Esperé, dándole espacio para que siguiera. Él lo vio, sabes, cómo ella me manipulaba, aislándome de los dos. Trató de advertirme, pero no quise escuchar. Lanzó una piedra para que saltara sobre el agua. Estaba ciego. Todos tenemos puntos ciegos cuando se trata de amor, dije con suavidad. ¿Viste lo que querías ver? Te extraño. La voz de David tembló. No puedo dejar de pensar en todas las charlas que nunca tendremos, en las oportunidades que tuve para escuchar de verdad, para aprender de él. Tomé su mano. Tu padre sabía que lo amabas, David, a pesar de todo. Él asintió, conteniendo las lágrimas. Anoche soñé que estaba sentado en este muelle pescando. Se veía tan tranquilo. Cuando me senté a su lado dijo: «Ella estará bien, hijo. Beatriz es más fuerte que nosotros dos juntos». Reí entre mis propias lágrimas. ¿Eso suena a Tomás? Nos quedamos en un cómodo silencio, mirando cómo el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. He estado pensando, dijo finalmente David, en mudarme de nuevo al este. Mi corazón dio un vuelco. No será de inmediato. Tal vez dentro de 1 o 2 años, cuando termine mi contrato.
Hay una oficina satélite en Boston, sería un vuelo más corto, visitas más frecuentes. No tienes que tomar decisiones basándote en mí, dije. Quiero que vivas tu vida, David. Sé que la familia es importante. Papá me enseñó eso, aunque durante un tiempo lo olvidé. Él dudó. Hay alguien a quien también me gustaría que conozcas. Se llama Claire. Es pediatra. ¿Estás saliendo con alguien? No pude ocultar mi asombro. Después de Estela, había supuesto que pasarían años antes de que David confiara de nuevo. Asintió con una sonrisa tímida cruzando su rostro. Es nuevo, pero agradable. Ella es amable, mamá. Muy amable. Me encantaría conocerla. Más tarde esa noche, después de que David se fue a la cama, me senté en el porche con una copa de vino. El cielo estaba despejado, las estrellas dispersas por el negro terciopelo celeste como diamantes. Pensé en Tomás, en la vida que habíamos compartido, en el regalo que me dejó. Al final, no solo seguridad económica, sino la oportunidad de un nuevo comienzo. Saqué su carta del bolsillo. La había leído tantas veces que el papel estaba suave y arrugado en los pliegues, pero las palabras aún me reconfortaban. Mi querida Beatriz, si estás leyendo esto, entonces encontraste tu camino hacia Willow Point, justo como sabía que harías. Siempre fuiste la inteligente. Lamento el engaño por no contarte lo que Estela hacía. Quería protegerte, aunque quizá debí confiar más en tu fuerza. Siempre has sido el roble frente a mi sauce, doblándote con las tormentas, pero sin romperte. Este lugar es mi último regalo para ti. No solo una casa, sino un futuro. Pinta esos paisajes de los que siempre hablaste. Planta ese jardín. Haz nuevos amigos. Vive, mi querida. Recuérdame, pero no te aferres al dolor. Tuvimos 45 años maravillosos juntos. Ahora es momento de que escribas el próximo capítulo a tu manera. Siempre te amaré, Tomás. Doblé la carta con cuidado y la guardé. Mirando hacia el lago Estrella, levanté mi copa en un brindis silencioso. Estoy viviendo, Tomás, susurré al aire nocturno, tal como querías. A la mañana siguiente, David y yo desayunamos en el porche. Había prolongado su estancia un día más, un pequeño regalo que significaba más de lo que él imaginaba. Pensaba, dije mientras le pasaba el café, que aquel dormitorio al fondo del pasillo sería un estudio perfecto. Quizá por fin me animaría a pintar de verdad. A papá le encantaría eso. David sonrió. Siempre decía que tenías talento. Exageraba. Me reí, pero me trae alegría, y eso es lo que importa. Mientras planeábamos mi estudio y hablábamos sobre el futuro de David, sentí como una profunda gratitud me envolvía, no solo por la seguridad material que Tomás había brindado, sino por esta segunda oportunidad de relación con mi hijo, por la chance de descubrir quién era más allá de esposa y madre. Tomás me regaló el mayor obsequio, la libertad para reinventarme a los 69 años, para descubrir que la vida aún puede ofrecer maravilla, propósito y alegría, incluso después de una pérdida devastadora. No solo sobrevivía, estaba floreciendo, creando una vida llena de sentido a mi manera y por mis propios términos. En algún lugar estaba seguro de que Tomás sonreía. Ahora me interesa saber sobre ti, que escuchas mi relato. ¿Qué harías si estuvieras en mi situación? ¿Has vivido alguna experiencia parecida? Deja tus comentarios más abajo. Mientras tanto, en la pantalla final voy a dejar 2 historias más, que son las favoritas del canal. Y sin duda alguna, te sorprenderán. Gracias por haberme acompañado hasta aquí.